A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Henry? ¿Quiénes más están? A ver, bien, vamos a dar inicio al día de hoy. Ya vamos a un poquito precisar las características de lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa. Para eso vamos a utilizar un cuadro comparativo de investigación cuantitativa, investigación cualitativa. Acá tenemos el proceso de lo que es la investigación y de esa forma saber hacer una diferencia. O sea, vamos a encontrar esa diferencia y características propias de cada uno de los tipos de investigación, para que de esa forma, en el proceso de investigación de lo que es, en este caso, la historia y también lo que es la geografía. Entonces tenemos ahí dos aspectos que son importantes en relación para poder investigar, ¿no? Para poder investigar. Bien, entonces empecemos rápidamente en lo concerniente a lo que viene a ser este proceso comparativo de la investigación cuantitativa, cualitativa y cuantitativa, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Tenemos teorías. Las teorías nos dicen de que propiamente en esto encontramos una relación muy precisa, vamos a decir así, la construcción de teorías está en base a dos aspectos fundamentales. Dentro de la investigación cualitativa, propiamente, las teorías las construimos al final. Se hace, acá vamos a poner, se construye al final. Es decir, las teorías que nosotros queremos propiamente concatenar en el proceso de investigación, las construimos al final. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Entra la investigación cuantitativa, es en sentido de inversa. Aquí propiamente, vamos a ver, se construye al inicio. ¿Al inicio para qué? Para formular lo que se llama la hipótesis. Entonces, en este caso, hay dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Uno, en investigación cualitativa, la teoría se construye al final. Y el otro, en investigación cuantitativa, primero se construye al inicio, ¿no? Al inicio. ¿Para qué? Eso nos permite formular la hipótesis. Es decir, hay que tener pleno conocimiento del aspecto teórico para formular las hipótesis pertinentes. Entonces, una investigación cuantitativa definitivamente lleva hipótesis. Eso nos está diciendo de que sí o sí debe llevar una hipótesis. En cambio, en la cualitativa,
no va a ser necesario llevar una hipótesis. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero también se puede construir al final la hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría lo vamos a construir al final, ¿no? Entonces, eso que quede bien claro y preciso. Vamos caminando un poco más para que de esa forma, ¿por qué se construye al final y por qué el otro se construye al inicio? Ustedes seguramente estarán viendo ahorita dentro de un contexto analógico, ¿no? Cómo han hecho su proyecto de investigación para optar el título profesional, porque sabemos que todos ustedes tienen ya su proyecto bien definido, ¿no? Incluso ya están ejecutando. Bien, entonces ahí tenemos uno. Ahora vayamos al otro aspecto que viene a ser acá, la hipótesis, ¿no? La hipótesis. Entonces acá vamos a decir, no, no requiere, no requiere la formulación de la hipótesis. No requiere la formulación de la hipótesis. ¿No? No requiere. No requiere la formulación de la hipótesis al inicio. Como hace rato le dije, sí podemos formular después de haber hecho la investigación, es decir, al final. Entonces, puede propiamente, también si alguien quiere considerarlo, puede considerar, pero no es necesario. A algunos les gusta considerar, sí lo pueden considerar, no hay ningún problema. Quiere llevar adelante un trabajo de investigación propiamente con un sentido de que sea mucho más visible qué es lo que yo quiero demostrar en este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, y eso también ya depende del investigador, propiamente. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí sí, acá sí. En la investigación cuantitativa sí se requiere la formulación de la hipótesis. Sí se requiere. Entonces, y tiene que ser desde el inicio. Sí o sí, la investigación de carácter cuantitativo tiene que tener una hipótesis. La hipótesis se constituye indispensable para una investigación de carácter cuantitativo. Entonces, eso sí tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta. Luego tenemos la metodología para poder, digamos, precisar un poquito más. Entonces, tenemos la metodología. Y la metodología, eh, ya un poquito habíamos adelantado en la clase anterior, habíamos precisado algunos aspectos que son muy importantes. Entonces, mm, la metodología que se utiliza acá es de carácter inductivo. De carácter deductivo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir explicar por qué se construye la teoría al final y esto nos va a permitir decir por qué primero se construye la teoría al inicio. A ver si alguien, a ver, me puede precisar por qué el método inductivo nos dice de que al final debemos construir las teorías y por qué acá. El deductivo nos dice de que se construye primero la teoría. A ver, ustedes que han hecho ya su trabajo de investigación o su proyecto, ¿no? A ver si alguien.
A ver, chicos, despierten, no duerman. Se está enfriando el matecito. En las canchitas se lo van a llevar el ratoncito. Cuidado. A ver, a ver. A ver, Judy dice, inductivo es de lo particular a lo general. ¿Y qué significa para nosotros? Está bien, muy bien, Judy. Excelente, muy bien. Es que a nosotros nos permite fácilmente cuando decimos particular, o sea, lo inductivo, mm, ¿qué es lo particular para nosotros y qué es lo general? Lo particular viene a ser la realidad. Entonces, partimos observando la realidad. En este caso, tenemos que ser bien precisos, eh, tenemos que compenetrarnos bien a lo que es la realidad. ¿Para qué? Que desde la realidad finalmente podamos construir la teoría, ¿no es cierto? Desde ahí podamos construir la teoría. Entonces, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en historia. En historia, yo quiero, como por ejemplo, hacer un trabajo de investigación sobre la presencia de, del latifundismo en la ciudad o en la región de Puno, en el altiplano puneño. ¿Cómo ha sido la presencia del latifundio en el altiplano puneño? Entonces, para esto, voy a tener que hacer un trabajo de investigación de carácter eminentemente eh, cualitativo. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no tengo con pleno conocimiento, no hay mucha teoría, entonces yo quiero construir una teoría. Entonces tengo que ir a indagar a personas que han llegado a trabajar en los latifundios o en las haciendas para que me digan cómo ha sido la presencia del latifundismo en la región Puno o en el altiplano puneño, ¿no? En ese caso voy a recoger. Y finalmente, ¿cómo construir la teoría? Es de toda la información que he recogido de las personas que conocen, que hayan participado, que hayan trabajado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llego a construir la teoría. Entonces, así es como funciona propiamente lo que es el aspecto de carácter inductivo, ¿no es cierto? Y también vamos a ver en otro aspecto de carácter histórico. A ver. Otra vez en historia. Nosotros acá tenemos básicamente una cerámica. Ustedes, por una casualidad, han podido, digamos, encontrar una cerámica, ¿no? Pero no tienen un pleno conocimiento, no hay mucho en el aspecto de carácter teórico. Si hay algunas características que nos pueden señalar, sí, pero yo quiero construir, quiero precisar
¿Cuáles son las características de esta cerámica? Entonces, ¿qué hago? ¿No es cierto? Empiezo a describir todas sus características propias. Es decir, estoy partiendo de la realidad del objeto. Este es el objeto de investigación. Y de este objeto voy a construir los conocimientos pertinentes, ¿no es cierto? Los conocimientos pertinentes, y cuando ya haya precisado todas las características habidos por haber dentro de esta cerámica, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago de que se construya la teoría. Entonces, aquí nace la teoría. Por eso se llama de carácter inductivo. O sea, se parte de la realidad. Cuando dice Judy, de lo particular a lo general. Entonces, lo particular es el objeto de investigación. De este objeto voy a producir conocimiento. Y el conocimiento va a ser lo general. Entonces, una característica muy importante. Por eso es que en la primera se construye al final. Entonces, en el segundo, no requiere formalistas efectivamente, ¿no es cierto? Si quieren, pueden hacerlo, pero lo más pertinente es que no requieren, ¿no es cierto? Entonces, eso ya depende propiamente también de la habilidad del investigador, ¿no es cierto? De la habilidad del investigador. O puede ser también un aspecto de carácter. A ver, alguien me dice, a ver, tres características. Alguien, a ver, de esta cerámica, a ver, que está en mi mano. A ver, a ver, a ver. Rápidamente, a ver, tres características. A ver, ¿lo ven, no es cierto? Hagan de cuenta que ustedes son investigadores. Están partiendo del objeto para construir el conocimiento. A ver, tiene líneas de figura, dice, a ver. Pero hay que completarlo. ¿Cuáles son esas líneas de figuras? A ver, monocroma, asapuente, muy bien. ¿Ya? Asapuente es zoomorfa, muy bien, excelente, ¿no es cierto? El hecho de que hemos hecho monocroma, asapuente, eh, es zoomorfa, entonces vamos construyendo poco a poco los conocimientos. Esa es la forma como se trabaja en un trabajo de investigación de carácter cualitativo. O sea, nosotros somos los que vamos a producir los conocimientos. Por eso dice, de lo particular a lo general. ¿No es cierto? Está bien claro. Y bien preciso. ¿No es cierto? Entonces tenemos un aspecto que es muy importante dentro de este contexto. ¿Hay más características? Sí lo hay. Hay cuantiosas características que nosotros podemos sacar de este objeto de investigación, que es una cerámica. ¿No es cierto? Bien, entonces ya tenemos una idea de cómo es la investigación en historia. En geografía de igual forma, también de igual forma. Siempre partimos de la realidad. Supongamos la investigación propiamente de la presencia de los recursos naturales, ¿no? Uno, como por ejemplo la presencia de un río, la presencia de un lago, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces ahí nosotros podemos ir propiamente describiendo cada una de las características, como por ejemplo de un lago, de una laguna, como lo hizo un trabajo de investigación una de sus compañeras, ¿no? Lo hizo y sustento para optar su título profesional. Entonces, ¿qué hizo? Empezó observando el lago y luego empezamos a describir cada una de las características del lago. Desde su origen, cuál puede decir el origen,
que haya podido tener un origen de carácter científico, un origen propiamente de carácter mítico, ¿no es cierto? Hay de carácter científico y también de carácter mítico. Después, la posible estructura, forma, después, propiamente las vertientes que alimentan ese lago, el desahogue también, y así de esa forma también de igual forma los recursos que componen ese lago, así etcétera, etcétera, vamos describiendo poco a poco, todos los detalles necesarios del lago, finalmente nos sale pues una teoría. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado el método inductivo. Es decir, hemos partido desde la realidad para construir una teoría. O sea, lo general viene a ser la teoría. Entonces, esa es la forma de poder encaminar dentro del contexto de un trabajo de investigación en forma cualitativa. Ahora vayamos al aspecto de carácter cuantitativo. Entonces dice, se construye al inicio. Entonces nos dice aquí debemos partir de lo general a lo particular. Entonces por eso acá nos está diciendo el método inductivo de que debemos primeramente, se construye la teoría, ¿no es cierto? Y luego de esta teoría se formula la hipótesis, ¿no es cierto? Se formula la hipótesis. Y finalmente llegar a lo particular. Entonces, a la inversa, a la inversa. Entonces, esto ya tenemos que contextualizar. Estoy seguro de que ustedes conocen estos dos métodos, porque son métodos de carácter lógico, métodos de carácter general, muy conocidos, que todos nosotros lo utilizamos, tanto el investigador como el profesor, ¿no es cierto? El profesor también utiliza. Hay veces no es necesario, pues, decir método inductivo deductivo, ¿no? Sino que esto el docente siempre lo va utilizando en forma indirectamente, ¿no es cierto? A veces el profesor empieza sus clases partiendo de ejemplos, o sea, partiendo de la realidad, para luego llegar a proporcionar los conocimientos. O algunos parten de los conocimientos y luego empieza poniendo ejemplos, etcétera, describiendo, ¿no es cierto? Entonces eso parte de lo deductivo y finalmente llega a lo particular. Entonces, así, de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, en ambos casos se utilizan, sino que eso, como son métodos lógicos y métodos generales, propiamente muchas veces no lo precisamos en nuestros trabajos o en nuestros informes que nosotros hacemos, sino siempre tratamos de precisar los métodos de carácter específico, ¿no? Entonces, ese es el detalle que tiene estos dos métodos. Entonces, está bien claro y preciso. Ahora ustedes dirán, cada uno sabe qué tipo de investigación está haciendo para optar su título profesional. Entonces, si es de carácter inductivo o es de carácter deductivo. Entonces, yo sé que ya tienen estas tres características fundamentales, ¿no? ¿No? Entonces, aquí tenemos aspectos que son muy importantes. Entonces, por eso es de que ahora, como por ejemplo, un poquito se ha cortado el nuevo esquema del proyecto de investigación que se presenta virtualmente, la naturaleza de la construcción de la teoría ya no es en demasía, es poquísimo, ¿no? Es poco. Antes, como por ejemplo, ustedes seguramente han visto algunos trabajos, hay bastante información teórica. Después de esa información teórica, recién viene la hipótesis, ¿no? Entonces, bien clarito nosotros nos damos cuenta en el esquema para elaborar un proyecto o para hacer el informe
investigación. Porque siempre la hipótesis viene, ¿no es cierto? Viene después del marco teórico. Porque siempre, si rápidamente nos damos cuenta que estamos cumpliendo con esto, con la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque primero hay que construir la teoría y después se formula la hipótesis, por consiguiente se cumple la metodología. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Así de simple son las cosas como funcionan, ¿no? Ahora vayamos a ver un aspecto propiamente del diseño, el cuarto aspecto, ¿ya? Del diseño. En la investigación cualitativa, el diseño de investigación es flexible, puede precisarse o no un diseño determinado, ¿no es cierto? O también puede variar en el transcurso de lo que se llama la investigación. Entonces, el diseño aquí propiamente va a ser, es, es flexible, ¿no? Flexible, es flexible. El diseño es flexible. Pero en cambio, en la investigación de carácter cuantitativo, se tiene que definir. Se tiene que definir. Sí o sí tiene que tener un diseño, ¿no es cierto? Como es de carácter cuantitativo, entonces directamente va correlacionado a los diseños de carácter estadístico. Entonces, sí o sí, acá tiene que tener un diseño de investigación. Es decir, ¿qué diseño estadístico uno va a poner en relación a su trabajo de investigación? Puede ser un diseño de carácter descriptivo, descriptivo causa-efecto, puede ser correlacional, puede ser de carácter experimental, etcétera, etcétera, pero sí tiene que tener. ¿Por qué? Porque el aspecto de carácter cuantitativo lo que lleva es a la manipulación de la matemática. Entonces, aquí interviene la matemática. Entonces hay que cuantificar, hay que cuantificar. Para cuantificar necesariamente tenemos que tener un diseño. Y si no tenemos un diseño, entonces, ¿cómo vamos a poder cuantificar? O sea, ¿cómo vamos a poder manejar, sistematizar la información en números? ¿No es cierto? Entonces es un poquito que es muy difícil. Entonces, por eso acá sí es obligatorio llevar el diseño. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es otro de los aspectos que hay que tener muy en cuenta. En cambio, acá no, es flexible, ¿no? Es flexible. ¿Por qué? Porque yo voy a construirlos, o mejor dicho, la teoría. Entonces, los diseños podemos poner inicios eminentemente de carácter descriptivo. ¿Qué tal si en el camino tengo que hacer algunos experimentos o algunas precisiones? Entonces va a ir cambiando propiamente el diseño de investigación, ¿no es cierto? Entonces ese es el hecho muy importante. Entonces, eso tenemos ahí. Otro tenemos um, recolección de datos. La recolección de datos. Los datos, acá mayormente en investigación cualitativa, es es en el mismo campo, ¿no?
es en el mismo campo. Es decir, se recogen los datos, ¿no?, en el mismo campo de estudio, por decirlo, en el mismo campo, o puede ser en el mismo objeto. De este objeto vamos a recoger la información, ¿no? Es el otro. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta ese aspecto. En cambio, en la investigación cuantitativa tiene una característica muy diferente. Los datos se recogen en lugares propiamente controlados, ¿no es cierto? En lugares controlados. Es decir, para esto necesariamente precisamos lo que es la población, la muestra, ¿no es cierto? Lo precisamos, determinamos exactamente y también el lugar de estudio. Pues básicamente va contextualizado en ello, ¿no? Entonces aquí sí o sí tenemos que presentar lo que viene a ser la población y la muestra. Como por ejemplo, si nosotros vamos a investigar una cerámica, nosotros en esta cerámica, ¿cómo determinamos nosotros la población y la muestra? No podemos determinar. Entonces esa es la diferencia, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Entonces yo quiero, como por ejemplo en el ejemplo que les puse de la presencia del latifundismo en el altiplano, ahí de igual forma. Puedo determinar, quizás voy a recoger a determinadas personas. ¿Qué tal hay mayor número de personas que me puedan brindar mayor información? Entonces no lo puedo sesgar. Cuanto más información, mucho mejor para mí, ¿no es cierto? Mucho mejor para mí, ¿no? Entonces no voy a decir, no voy a limitarlo. ¿Por qué? Porque requiero toda la información necesaria. Entonces, por eso es de que generalmente acá muchas veces no se puede determinar la población ni la muestra. Otro ejemplo también que les pongo, como por ejemplo, si nosotros queremos estudiar, ¿no es cierto?, la representación iconográfica del arte rupestre que hemos encontrado en una cueva. ¿Y cómo nosotros podríamos determinar la población y la muestra? Si nosotros vamos a ir a estudiar solamente la representación iconográfica, es decir, las características propias de la representación del arte rupestre, ¿no es cierto? Entonces, es un poquito muy complicado, muy difícil, pero por esa razón dice, ¿no? La recurrencia en el mismo campo, en el mismo objeto de investigación, en la misma realidad. Acá sí necesitamos precisión porque tenemos un diseño bien definido, tenemos que tener también la población y la muestra bien definido. ¿Por qué? Porque se está trabajando con un método deductivo. Entonces, ese es otro de los aspectos muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, eso nos permite hacer un trabajo mucho más positivo. Y a veces algunos se desesperan, dicen, ¿no? Trabajo de investigación cualitativa. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo determino la población y la muestra? Si yo voy a estudiar el arte rupestre. Ya sé, ¿cómo voy a determinar? Las personas que me van a dar información. No, no necesariamente. No, ¿no es cierto? Es difícil. Algunos se preocupan, dicen, si acá hay población muestra, acá también tiene que haber. No, no es necesario. ¿Cierto? No es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque estamos yendo a estudiar el objeto, ¿no? El objeto de investigación. Entonces, en eso es la diferencia. Después tenemos los otros aspectos
Viene a ser dato, los datos e información. Entonces acá tenemos respecto a otra característica que es muy importante en esto y vamos a ir diciendo. Tenemos en la investigación cualitativa. Nos dicen que debe ser interpretado conforme se va recogiendo los datos o conforme se va recolectando los datos. La investigación cualitativa mayormente utiliza la palabra como dato. La palabra, o sea, lo que nosotros expresamos, lo que nosotros escribimos, lo que nos dicen, ¿no es cierto? Por eso la palabra. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Entonces, cuando dice la palabra, entonces, todo lo que ustedes han señalado, tres características muy importantes en esto, ¿no es cierto? Ya lo están expresando, esas características. Entonces, esos van a ser los datos. Eso es la información que nosotros estamos proporcionando como parte de la teoría que vamos a construir. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Ahora, por ejemplo, en el otro de los latifundios, es todo lo que nosotros, toda la información que hemos recogido de las personas sobre la existencia del latifundio. Si hubo o no hubo explotación, si hubo o no hubo manipulación de las personas, etcétera, etcétera, cómo era la producción, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, por eso decimos en la palabra, en la información que nos da. ¿Ya? ¿Está bien? Claro y preciso, ¿no es cierto? Acá más bien, en este caso, pues por decimos acá, entonces como dato es la palabra, ¿no es cierto? Palabra entre comillas. En cambio acá, los datos o la información generalmente es al final, ¿no es cierto? Todos tenemos que tener en cuenta que es al final. ¿Por qué al final? Después de que hayamos aplicado un determinado instrumento para recoger los datos. Entonces, la investigación cuantitativa usa generalmente los números como dato. Al final, o sea, después de haber aplicado ¿qué? Un instrumento. Un instrumento, ¿no? Un instrumento. Entonces, eso es lo que tenemos. Un instrumento, ¿no? Y aquí los notes generalmente van a ser de carácter en números, ¿no? En números va a ser. ¿Por qué? Porque es de carácter cuantitativo. Por eso acá tenemos el aspecto de carácter deductivo. El diseño se tiene bien definido. Si es experimental, entonces el instrumento va a ser, ¿qué va a ser el instrumento? Básicamente el instrumento va a ser las hojas de evaluación. Entonces, dentro de la evaluación, ¿por qué los datos acá tienen el número? Son las notas que hemos obtenido de los alumnos, ¿no es cierto? La nota de los alumnos. Y si es en el aspecto de carácter descriptivo, entonces, ¿cuántos nos proporcionan una determinada característica propia, ¿no es cierto? Entonces, eso también se determina en números. Una encuesta, una entrevista estructurada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que al final podemos cuantificar, ¿no? Podemos cuantificar. Por eso acá nos dice de que se tiene que demostrar en números.
¿no? Se tiene que demostrar en números. Entonces, eso es otro de los aspectos que es muy importante dentro de la investigación. Este cuadro comparativo de investigación entre lo cualitativo y cuantitativo nos permite diferenciar, ¿no?, ambos trabajos de investigación. Entonces, que es muy importante. Bien, entonces sigamos un poco más. Tenemos el propósito. El propósito básicamente va a ser, tenemos acá, busca la comprensión de la realidad social. En este caso, como estamos en historia, busca la comprensión de lo que es la realidad histórica, ¿no? La realidad histórica del pasado, o puede ser la realidad de carácter geográfico, o puede ser geográfico. Si es geográfico, podemos estudiar básicamente la realidad de los fenómenos naturales o de los fenómenos geográficos. Pues podemos ser la realidad de los fenómenos geográficos. Y el otro es la realidad histórica, o sea, la realidad propiamente del pasado. Entonces, lo que queremos es precisar con suma precisión cuál es la realidad y tiene que ser con bastante objetividad, lo que hemos precisado dentro de las características del investigador, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos conocer esto, pero le vamos a hacer una interpretación de carácter objetivo de esta cerámica, ¿no? Entonces tiene muchas características especiales, ¿no es cierto? Lo que nos podría, como por ejemplo, decir, ¿por qué el hombre está abajo y por qué el animal está encima? El animal viene a ser más o menos un ave, ¿no es cierto? Un ave. Y nosotros vemos acá una característica, está abajo la mano, propiamente, del hombre, y está encima, que pareciera que tuviese otra mano, ¿no? Parece que tuviesen otra mano que sale de la ave, o propiamente puede ser otra mano del hombre. Parece que tuviese cuatro manos, estamos viendo en los dos aspectos, en los dos lados. Entonces, esas características nosotros vamos viendo en forma muy objetivamente para precisar la realidad. Eso viene a ser la realidad. Entonces, mostrar la realidad con bastante objetividad, es decir, encontrar la verdad, ¿no es cierto? Tenemos aspectos muy importantes que nosotros vamos a describir. En el azapuente tenemos dos orificios. Un orificio, acá tenemos en la parte superior, y tenemos un orificio pequeño, que si nosotros tocamos, hay veces hace las veces de un pito, como si fuese un instrumento de carácter musical, ¿no? Entonces tiene diversas características que nosotros podemos, y eso es mostrar pues la realidad, es decir, mostrar la verdad de sus propias características de una cerámica. Acá tenemos un orificio, ustedes lo van a poder ver aquí, fundamentalmente tenemos uno, y acá tenemos, ¿no? Acá está, tenemos un orificio acá, y tenemos otro orificio pequeño en la cabeza, ¿no? Y tenemos acá un orificio grande, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones que cumple cada uno de ellos? Entonces ustedes tienen que ir describiendo, ¿no? Precisando quizás con el apoyo de algunos otros textos, de algunos otros trabajos propiamente. Y acá tenemos aspectos fundamentales a los laterales, ¿no es cierto? Tenemos figuras de carácter geométrica. ¿Y cuáles son esas figuras geométricas que hacen su presencia, que
en el gráfico, en el dibujo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ir hablando, o sea, describiendo, y cuando vamos describiendo, vamos mostrando las características o vamos generando una teoría, ¿no es cierto? Y esa teoría. Por eso, el propósito, ¿cuál es? Mostrar el objeto de investigación tal como es, describir sus características propias, ¿no es cierto? Esos son aspectos muy importantes. Acá en la base también tiene una base circular, y en la base circular también encontramos gráficos de figuras geométricas, ¿no? También tenemos. Entonces así vamos describiendo. Después podemos también determinar las dimensiones también, ¿no? ¿Cuál es la dimensión propiamente de la base rectangular? ¿Cuál es la dimensión de la base de carácter cilíndrico circular? ¿No es cierto? Y así, ¿cuál es la dimensión de la asa? ¿No? Y así, etcétera, etcétera. Así hay muchas cosas que poder describir. Y así es como los historiadores nos han estado describiendo de cada una de las cerámicas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos muestra, ¿no es cierto? Esto sería más o menos una cerámica de carácter mítico, ¿no? Una cerámica mítica, de cómo poder describir. Bien, entonces, en esos aspectos tenemos que tener importancia, o sea, mostrar la objetividad propósito. Entonces, mostrar la realidad histórica, la realidad geográfica. Si fuese que en otros aspectos, por ejemplo, la realidad social también puede ser, la realidad social, la realidad cultural, la realidad de costumbres, tradiciones, la realidad folclórica, etcétera, etcétera, en otros aspectos que va a contestar necesariamente en la geografía. Y vayamos al aspecto de carácter cuantitativo. ¿Cuál es el propósito? Siempre los estudios de carácter cuantitativo buscan demostrar ciertos fenómenos que sean cuantificables, ¿ya? Ciertos fenómenos que sean de carácter cuantificable. Es decir, demostrar algunos fenómenos en pequeñas proporciones. Por eso se determina la población y, y la muestra, ¿no? Entonces, por eso es que aquí tenemos que tener el propósito. Entonces, mostrar la realidad propiamente de pequeños fenómenos que ocurren, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las investigaciones no se pueden hacer en poblaciones grandes, de gran tamaño, de gran dimensión, y mayormente siempre se hace en pequeña dimensión. Por eso nos dicen de que, ¿para qué te complicas? ¿Por qué no haces un trabajo de investigación mucho más específico, con una muestra que sea mucho más adaptable para poder trabajar? Entonces, eso es lo que encontramos. Entonces, en muchos casos en esto, generalmente lo que buscamos son las causas, ¿no? Las causas que generan ciertos cambios en los fenómenos. Entonces, como por ejemplo en la educación, ¿cuáles son las causas? Yo aplico una estrategia, ¿no?, de enseñanza en una institución educativa, en un determinado grado, en una determinada sección. Entonces quiero ver las causas, cuáles son los efectos que produce al aplicar un determinado método. ¿No es cierto? Eso es lo que más o menos nos da a entender en esta parte. ¿Ya? Pues ahora vayamos al aspecto de carácter de control. Aquí básicamente no, la investigación de carácter cualitativo no existe el control de aspectos extraños, ¿no?, en la investigación. Todos los datos son bienvenidos.
Todos los datos son bienvenidos. O sea, todo lo que yo puedo expresar sobre las características de la cerámica es bienvenido. Alguien otro posteriormente me puede refutar, ¿no es cierto? Pero sí, ya hemos proporcionado una información sobre el cual se puede aperturar otros trabajos de investigación. Bien, entonces ese es uno de los aspectos muy importantes. No existe control. Posteriormente, ¿no? En el proceso eh, de separar, formular la información, entonces ahí sí vamos seleccionando. Vamos seleccionando porque a veces también puede haber informaciones sesgadas. Pero bienvenido todas las informaciones pertinentes. En trabajo de investigación de carácter cuantitativo, se controlan las variables. Por eso acá se ejerce el control de las variables, tanto de la variable independiente como de la variable dependiente. Entonces, aquí propiamente tenemos que tener muy en cuenta cuando dice se controlan las variables de estudio para aislar del proceso de investigación. Entonces, las variables nos indican aspectos muy concretos. ¿Qué es lo que nosotros podemos investigar? ¿No es cierto? Bien concretos. Tanto en el aspecto de carácter cuantitativo, en el aspecto de carácter cualitativo, que podamos expresarlo en un determinado trabajo de investigación de carácter cuantitativo. ¿Sí? Entonces, ese es el otro aspecto que es muy importante. Ahora, dice el investigador, otro proceso de nivel característica tenemos, dice, en un trabajo de investigación eminentemente de carácter cualitativo, el investigador se inserta en el grupo e interactúa o es parte de ciertos fenómenos e incluso podemos decir de que no solamente se convierte en observador, sino también puede ser observación participativa, o sea, dentro de los miembros de investigación. Entonces acá generalmente el investigador sí o sí tiene que estar presente. Sí o sí el investigador no puede mandar a decir de que alguien otro se lo describa, ¿no? Entonces, ¿qué estaría cometiendo un error? ¿Por qué? Porque el que estaría investigando sería otra persona, sino yo mismo tengo que investigar, ¿no es cierto? No puedo mandar. Entonces, yo tengo que estar en el campo. Si yo quiero, por ejemplo, hacer trabajos de investigación de carácter antropológico, ¿no? O etnográfico, algunas costumbres, tradiciones, etcétera. Supongamos en el techamiento, quiero ver las costumbres. ¿Cuáles son las costumbres de un techamiento en el sector rural? Entonces no voy a ir a observar, pues tampoco no voy a ir a hacer una entrevista, ¿no? Porque las entrevistas generalmente son sesgadas y hay que saber hacer las entrevistas. Y generalmente las entrevistas en investigación cuantitativa no son estructuradas, no son estructuradas. Pueden ser, sí pueden ser también, pero generalmente no son estructuradas porque nos queremos recoger todos los datos habidos por haber, como ya lo hemos precisado, ¿no es cierto? Así de esa forma. Entonces, para recoger mucho mejor los datos, entonces no va a estar observando, ¿no? Sino que tengo que participar. Si tengo que pisar barro, tengo que pisar barro. Si tengo que doblar la paja, tengo que doblar la paja, ¿no es cierto? Entonces tengo que ser a través de una observación participativa. Entonces el investigador se inserta, por eso dice se inserta, ¿no? Se inserta en el grupo, ¿no es cierto? Tiene que ser parte del grupo para recoger mucho mejor la información pertinente. En cambio, en investigación cuantitativa,
Generalmente el investigador asume una postura distante. Yo quiero, como por ejemplo, le cojo una encuesta de una institución educativa sobre, como por ejemplo, a ver, en esta oportunidad sería ver cuántos alumnos tienen una laptop. Entonces, mi presencia no es necesaria. Puedo mandar a otra persona para que me lo aplique él, el instrumento. ¿No es cierto? O sea, las hojas de encuesta puedo mandar a otra persona para que, por favor, hazme un favor y aplícamelo a estas encuestas, luego me lo traes, ¿no? Entonces, eso es el hecho cuando dice, adopta una postura distante y casi no interactúa, ¿no? Casi no interactúa. Entonces, ese es el aspecto fundamental de los trabajos de investigación que hemos encontrado entre lo cualitativo y con, finalmente para terminar, ¿no? Y también podemos precisar los paradigmas o modelos de investigación que va a encaminar cada uno de estos trabajos de investigación, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el paradigma que nosotros mayormente manejamos en este trabajo de carácter cualitativo va a ser, y es muy conocido, de carácter constructivista. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que construimos los conocimientos, de carácter eminentemente humanista, ¿no? De carácter humanista. Por eso es que cuando dicen de carácter humanista, por eso es que los norteamericanos, con su modelo de carácter, en este caso, es positivista, cuantitativo, dicen, no, nosotros no, queremos trabajos de investigación de carácter cualitativo. O sea, los norteamericanos, cuando inician con trabajos de investigación, dicen, no, a nosotros no nos importa de dónde viene el hombre, cómo vive el hombre, eso, nosotros nos interesa es cómo nosotros transformamos, ¿no? La tecnología, cómo transformamos la ciencia. Por favor, no se preocupen del hombre, dejen de lado al hombre. Por eso es que este tipo de trabajos los positivistas no reconocen, no nos reconocen este tipo de trabajo. Siempre reconocen que sean trabajos de carácter eminentemente cuantitativo, pues es decir, que tengan una hipótesis. Sí o sí debe tener una hipótesis, como lo hemos visto en la característica de la nueva geografía, ¿no es cierto? Sí o sí debe formularse una hipótesis. Y esa es una corriente de carácter norteamericano, de carácter positivista. En eso ustedes tienen que tener muy en cuenta los paradigmas que también van orientados a cada uno de estos tipos de investigación. ¿No es cierto? Positivista, neopositivista, prospectivas, etcétera, etcétera. Tantos otros paradigmas y modelos que existen en un trabajo de investigación. Estoy seguro que esto ya lo van a hacer propiamente con mayor precisión cuando ustedes sigan una maestría, ¿no? Una maestría, un doctorado, un PhD, entonces ahí van a conversar mucho mejor y van a poder publicar un trabajo de investigación dentro de un modelo, dentro de un paradigma, etcétera, etcétera. Pero por el momento no nos piden mucho, ¿no es cierto? No nos vamos a enfermar mucho en eso, ¿no? Entonces, hasta acá hemos hecho prácticamente este cuadro comparativo de investigación, que podemos aplicar tanto cualitativa o cuantitativa, tanto en historia como en geografía. ¿Se puede aplicar los dos? Sí se puede, ¿no? Y la semana pasada, o en la clase, sí, pero la semana pasada hemos dicho que sí, ¿no es cierto? Hay trabajos de investigación en geografía, como por ejemplo, cuando estudiamos sobre población, características de población o demografía, cuando estudiamos propiamente la geografía económica. ¿Por qué? Porque tenemos que cuantificar los datos. ¿Cuáles son los niveles de producción, como por ejemplo, de quinoa para el consumo interno
y para el consumo externo, es decir, para la exportación. Entonces, todas las cosas interviene también. Entonces, trabaja también de carácter mixto también, ¿no? Entonces, sí podemos combinar, sí podemos combinar. Por eso hemos dicho acá también, cuando dice requiere fondos, sí podemos poner una hipótesis. Puede tener hipótesis. O como también no puede tener hipótesis. Pues no es necesario. Pero van a ver que algunos dicen, no, ¿por qué no has puesto hipótesis? Entonces hay que decir, es un trabajo de carácter cualitativo, ¿no? Y es que muchos son apegados al positivismo. Y el positivismo no, sí o sí debe llevar hipótesis. Bueno, pues hay que respetar, ¿no? Bien, jóvenes, ha sido eso más o menos que yo les he ilustrado. Y mañana vamos a continuar conversando un poco más sobre este trabajo, sobre estos tipos de trabajo de investigación, quizás un poquito más práctico ya, para poder comprender y familiarizarnos, porque tenemos que hacer cualquiera de estos trabajos de investigación. Tenemos que estar inmersos, ¿no? Ya hemos dicho que nosotros permanentemente vamos a estar imbuidos y también permanentemente vamos a estar llevando adelante las labores de investigación. ¿Ya? Jóvenes, ahora sí hemos terminado hasta el día de... Ah, más sí me olvidaba. Las notas, por favor, el día de hoy ya van a salir ya los promedios y también las notas de los exámenes. Siempre ustedes lo van a ver en el sistema, ¿ya? Por favor, no he podido terminar de calificarlos y me van a disculpar. El día de hoy sí o sí sale, pues mañana ya van a tener los promedios. He estado viendo que sí hay, ¿no? Hay preocupación, hay dedicación, también han tratado de recuperar las notas que han obtenido del primer examen sobre la recuperación, o la recuperación ha mejorado bastante. Es muy saludable, ¿no? Y un poco que también en las participaciones también se está considerando, la asistencia también se está considerando,